Buenas noches, esto es Zona Franca, yo soy Daniel Pacheco. El personaje Zona Franca de este 2019 es el presidente Iván Duque. Otros medios como El Espectador, como El Tiempo, escogieron al paro como el personaje del año. Y en la discusión que tuvimos acá adentro estuvimos tentados también por ese camino. Pero al final llegamos a la conclusión de que el paro es una consecuencia de las decisiones que ha tomado en este 2019 el gobierno de Duque. Sin Duque, el paro, creemos, no tendría las magnitudes que tiene hoy. Creemos y por eso su gobierno, sus fallos y sus aciertos han sido el factor más influyente de este 2019. Poner al presidente como personaje del año parecería asumir una visión muy presidencialista del país, como si fuera este cargo capaz de mover todos los destinos. Y eso es paradójico porque en este caso, en el de Iván Duque, el 2019 ha sido todo lo contrario. Ha sido un presidente con poco margen de maniobra, con una bajísima aprobación ciudadana, muy temprano en su mandato, ingobernabilidad en varios frentes. Todo esto en niveles sin precedentes en las últimas 2 décadas, al menos. De hecho, la comparación más cercana que empieza a dibujarse es con Andrés Pastrana, un paralelismo que en la política colombiana es poco halagador. Pero más allá de las comparaciones, hay que decir que Duque asumió la presidencia en una época con retos enormes que no ha sabido leer. Es muy curioso que el movimiento ciudadano más grande de este siglo haya surgido en contra de un presidente que llevaba apenas 15 meses de elegido. Y eso hace ver a los colombianos como un poco ciclotímicos. En agosto del 2018 la mayoría está con Duque y lo elige, y al final del 2019 la mayoría está en contra suyo, unos tanto como para seguir saliendo a las calles en pleno diciembre. Y esto se debe, creo, a una muy mala lectura inicial de Duque sobre su elección. No entendió que muchos de esos 10 millones de votos fueron en realidad en contra de Gustavo Petro y que en el gobierno no podía darlos por sentados, que tenía que hacer una negociación política mucho más amplia para gobernar. Sobre todo después de advertencias claras, como la consulta anticorrupción. Duque hizo todo lo contrario, se lanzó en un experimento de gobernar sin coalición política, sin la mitad de su propio partido, con el BID y con la tecnocracia de gremios y de escritorio. Finalmente, Duque es el personaje del año porque, como van las cosas, es el presidente que está presidiendo sobre el ocaso de la figura política más influyente de los últimos 50 años aquí en Colombia, de Álvaro Uribe Vélez. Y si bien está por verse si este es un defecto, es un mérito o solo es el momento que le tocó, los rayones en el teflón del uribismo lanzan al país hacia un futuro político distinto e incierto. Aquí arranca Zona Franca. Estamos en directo esta noche desde Bogotá, son las 9:03 de la noche y hablamos de lo que fue este 2019 para para nosotros en Zona Franca. Es el personaje del año, el presidente Iván Duque, el personaje del año porque sus decisiones han sido claves en generar los hechos más importantes del año, como lo son el paro, como lo son los problemas en las relaciones exteriores de Colombia, etcétera, etcétera. Me acompañan para estar en desacuerdo con esa visión, especialmente José Félix Laforí, que es el presidente de Fedegan, el gremio de los ganaderos, es uno de los fundadores del Centro Democrático y se sienta en la dirección nacional de ese partido. Es un gusto siempre tenerlo por acá. Gracias por invitarme otra vez, a los compañeros de panel y a la audiencia un saludo cordial. ¿Cómo va? Bien, bien, bien. Vamos a ver cómo transcurre la noche con la hipótesis central del debate. Mónica Pachón tiene un doctorado en ciencia política, es profesora de la Universidad de los Andes, no del Departamento de Ciencia Política, sino del Departamento de Diseño. Sí, del Departamento de Diseño. Muchas gracias por la invitación. Buenas noches. ¿Y por qué? Porque el pensamiento de diseño puede aplicarse a cualquier cosa.
Es una metodología que además se necesita mucho para el sector público. Entonces, con los estudiantes pensamos en los problemas públicos y pensamos cómo solucionarlos. Chévere. Andrés García, la primera vez que está por aquí, lo habíamos querido traer hace rato. Andrés es un consultor político, hace análisis de lo que sucede en el Congreso, hace cabildeo y hace análisis de lo que sucede en la vida política del país desde Setnove, que es una empresa de consultoría política. Andrés, gracias por estar aquí esta noche. Daniel, gracias. Mónica, José Félix, un gusto estar aquí. Andrés, ¿es duquista o no? Sí, soy duquista. Es un hombre inteligente. Ustedes siempre se quejan de que están en minoría. Lo que pasa es que si uno pone uno de la uno de Cambio Radical, uno liberal y uno del Centro Democrático. Es que tú siempre sesgas el debate. El problema no es el resto, el problema es quien dirige. Bueno, que quede grabado eso para mi esposa, que dice que soy de centro derecha. Entonces, voy a arrancar con un dato que es un dato, no tiene sesgo, es de hecho de una empresa de opinión pública que generalmente está más asociada a la derecha, que se llama Jan Haas, y es la empresa que ha hecho el seguimiento más cercano de opinión pública alrededor de la favorabilidad y desfavorabilidad del presidente Duque, incluso más que esa que usted tiene ahí, que esa es la de Gallup. Sí. Esta es la de Jan Haas. Y la de Jan Haas presenta una imagen, digamos que cruda, de lo que ha sido este año de gobierno. Esta es de diciembre, del 2 de diciembre, justo luego del paro. Y tenía entonces el presidente Duque un 15% de favorabilidad y un 78% de desfavorabilidad. A lo largo del gobierno, esa es la línea desde el 10 de agosto y como les decía, Jan Haas ha hecho un seguimiento casi mensual de lo que ha sido este gobierno del presidente Duque. Arranca con una luna de miel, 53-23, en agosto en agosto 10, es eso del 2018. Después tiene problemas rápidamente, se mantiene ahí en lo que sería una cosa normal de estos tiempos, que es gobernar con la mitad de la población. Y a partir de octubre del 2018, que es cuando se empieza a proponer el IVA para la canasta básica familiar, hay un problema que no se logra recuperar a principio del año. En enero, luego de la bomba del General Santander, cuando hay un repunte, una solidaridad normal alrededor del presidente, sin embargo, ahí yo creo que en esos primeros meses del año tenemos la expectativa del cerco diplomático, el cuento con Juan Guaidó en Venezuela, una Colombia que mira su política interna con relación al exterior, y finalmente eso no cuaja y se va para donde está. No me van a decir que estoy sesgado, eso es Jan Haas. Jan Haas, que esa la paga a veces RCN. Y esto no es normal, digamos, Mónica, en términos de lo que ha sucedido en el pasado con los presidentes que 16, 17 meses entrado en su mandato, un presidente esté así. No es normal en el pasado reciente. Andrés Pastrana sí tuvo una circunstancia muy particular de como popularidad. Yo decía, nunca es un paralelismo halagador. Pues es el paralelismo que tenemos. En términos de popularidad, Andrés Pastrana le fue muy mal. El país, hubo una sensación de que el país estaba empeorando en un 84% en algún momento de su gobierno, muy temprano en su gobierno, en el año 99-2000, cuando empieza ese forcejeo con el Congreso precisamente. Creo que realmente aquí hay un dilema de popularidad del presidente, es innegable. Y lo que tendríamos que ver es a qué se debe, ¿no? ¿Cuáles son esos temas, como decías en la introducción, que hace que el presidente no pueda repuntar en su popularidad y que no pueda además obtener ventajas de la popularidad de quien está con él? Yo le voy a robar la pregunta de pasillo que veníamos discutiendo antes del programa, pero ahorita se las pongo porque creo que es una pregunta provocadora. Es, ¿quién ha jalado para abajo la popularidad de quién en relación a Álvaro Uribe e Iván Duque? Si Duque la de Uribe, que también está en unos bajos históricos, o Uribe la de Duque. Pero Andrés, quería saber cómo su plante inicial frente a lo que ha sido este año del presidente y este panorama que veíamos a través de las encuestas de opinión. Sí, yo creo que las encuestas muestran un reflejo que yo creo que es compartido, en el sentido de que el presidente
Duque no atraviesa su mejor momento, tiene una opinión desfavorable, pero el presidente, primero hay que entender que mi opinión sobre jefe de Estado, me parece que el presidente Duque ha sido un excelente jefe de Estado porque me parece un hombre serio, ponderado, trabajador. Yo me siento bien representado frente al jefe de Estado. Pero explíqueme qué significa eso. Representa la majestad del Estado. Usted ve al presidente Duque siempre haciendo las cosas bien de un presidente. Incluso un presidente de muy buenas maneras, excelente trato. Usted no ve al presidente, no lo hemos visto hasta ahora salido de la ropa diciendo despropósitos, no. Es un excelente jefe de Estado. Ok. ¿Hay críticas y ha habido problemas en la jefatura del gobierno? Sí. Yo pienso que eso también hay que entenderlo. Y la desfavorabilidad es muy emocional y está muy ligado al descontento de los temas concretos de la gestión, y yo creo que ahí sí habría cosas para mejorar. Y hay muchas cosas para mejorar. Pero no creo que la desfavorabilidad general con relación al gobierno sea concretamente del presidente Duque. O sea, hay otro aspecto. Y entonces usted ahí va totalmente en contra de la tesis que yo ponía al principio, y es que Duque es el personaje del año porque él es, digamos, la causa del malestar que ha acaparado, digamos, la elección de personajes del año del Tiempo, del Espectador, que se fueron con el paro, con la cacerola. Usted dice que no es el presidente No, la yo causa creo que de hay esto. temas que gravitan muchísimo sobre la favorabilidad o la desfavorabilidad del presidente. Juanse, déjame, me desordeno, vamos a la favorabilidad de Álvaro Uribe, la que teníamos ahí de último en el orden. No te la contesto. ¿No me la contestas? Bueno, pero igual se la voy a hacer entonces a Mónica. Sí, pero yo más bien reacciono con ella, no, ¿verdad? Que no te la puedo. Entonces, esta es la de Uribe. Y esta es de una encuesta distinta. Esta es de varios años, desde el 2016 hasta el 2019. Esta es de Gallup. La otra era de Jan Haas. Gallup tiene la serie histórica más larga de encuestas de opinión en Colombia. Y entonces, en el 2016, que es cuando el Centro Democrático gana el plebiscito, Álvaro Uribe tiene un desgaste en la opinión que luego se empareja. Y está muy cerca, o sea, estos 50-46, eso está en el margen de error, ¿no? Digamos, miti-miti. Y a partir del comienzo, antecitos del comienzo, durante la elección del presidente Duque, se empieza a decaer su imagen favorable, a aumentar su imagen desfavorable, y está hoy en unos niveles, diríamos, ligeramente mejores a los que presenta Jan Haas del presidente Duque, pero algo muy similar. Y entonces a usted no le gustaba la pregunta. No es que no es que me guste, lo que pasa es que los análisis hay que hacerlos completos. Por ejemplo, nuestra compañera de panel, Mónica. ¿qué dice? Claro, ¿qué le pasó a Andrés Pastrana? Muy sencillo. Quizás de las crisis económicas más severas que ha tenido el país, fue la que le tocó soportar a Andrés Pastrana como consecuencia de un desastroso gobierno, como fue el del señor Samper. Es decir, peor no podía haber recibido el país. Un país que prácticamente había quedado aislado por todos los escándalos en el tema de narcotráfico, comprando la presidencia del señor Samper. Y por supuesto, como los temas económicos tienen su rezago, una parte importante cayó en el gobierno de Andrés Pastrana. Este gobierno le ha pasado también una cosa trágica. Yo no sé si fue el discurso del señor Macías que hizo que la izquierda y sobre todo los sectores afectos a lo que yo llamo el centrosantismo empezó a cuestionar el discurso, porque el discurso del señor Macías lo que hacía era un corte de cuenta. Es que tú recibes una empresa con beneficio de inventario, es que lo que recibió fue una muy mala herencia en todos los aspectos, en deuda pública, en crecimiento, en desempleo, en moral pública. Es que aquí se compró todo lo que tuvo precio en el gobierno del presidente Santos fue comprado. Aquí no quedaron títeres con cabeza. Y este gobierno trató de construir un gobierno con una premisa, lo que nos une, cuando en el fondo aquí había una fractura de fondo. Y por supuesto no hizo algo que desde el Centro Democrático reclamamos, un corte de cuentas. ¿Qué es lo que está pasando? Es más, dio instrucciones a sus ministros
para que ninguno aplicara el espejo retrovisor. Pues y muchos eran santistas, además, de los ministros que escogió. Otro de los temas que eventualmente Pero pueden venga. explicar, otro de los temas precisamente para mandar una corona de olivos. Es decir, tratemos de superar esto. Sí. Y esto no terminó superado. Sí. Entonces, él terminó en el peor de los mundos. Una opinión pública que realmente no terminó por acompañarlo, unos sectores que habían votado por él entusiasmados después de haber ganado un referéndum y haber ganado el Congreso, y que finalmente no terminaron viendo que esas banderas, que esa gente, como usted dice, muchos santistas en el gobierno, pues obviamente le quitaron una base de apoyo. Pero yo creo lo que tú estás diciendo es válido. Yo creo que yo creo que Duque ha sido un gobernante ecuánime, que ha tratado de responder frente a una agresión con un razonamiento válido, y sin embargo este país no copia, porque tiene una fractura muy de fondo. José Félix, yo pienso que efectivamente hay un análisis estructural y que los gobiernos no comienzan de cero. Pero sí creo que hay que reconocer que la opinión pública tiene una memoria corta y que necesita ganancias de corto plazo. Y creo que el gobierno Duque falló un poco en esa estrategia. Y la estrategia es poderle ayudar a la gente a tener más esperanza en ese corte de cuentas. Menos retrovisor, más esperanza. ¿Y qué pasó en este gobierno? Pues que al llegar a tener una agenda legislativa que no se movía necesariamente, al tener muchos compromisos por parte del Estado y tener además un paro dificilísimo que tuvo el gobierno Santos frente al proceso de paz, la opinión pública se volcó en un momento de incertidumbre a decir, bueno, ¿qué va a pasar? ¿Cuál es la continuidad y cuál es la discontinuidad? Porque no se le veía al gobierno necesariamente una posición. Ustedes que son pero déjame terminar. Yo creo que uno sí debería buscar una posición un poco más clara en el gobierno, y de hecho cuando ocurre el ataque a la escuela de la policía, tú lees a todos los medios siendo muy expectantes del cambio de discurso, diciendo, por fin llegó el presidente que leímos. Había una expectativa que en ese momento, por esa necesidad, digamos, del liderazgo, se hizo mucho más evidente en los medios, sí. Pero no se respondió a eso y otra vez cae rápidamente. Yo creo que ahí, digamos, que se da uno cuenta de que las ventajas o las ganancias del corto plazo son muy importantes. Y entonces déjeme, cogemos un poquito un hilo cronológico para tratar de mirar lo que pasó este año. Entonces, a principios del año, que era cuando el presidente en esa encuesta de Jan Haas parecía tener una recuperación, sucedió el atentado a la Escuela de Policía General Santander el 17 de enero de este año. Y esta fue un poco la reacción presidencial de ese entonces. Este es un ataque en un centro académico donde había jóvenes y estudiantes desarmados. Es un ataque contra toda la sociedad. Este demencial acto terrorista no quedará impune. Los colombianos nunca nos hemos sometido al terrorismo, siempre lo hemos derrotado. Esta no será la excepción, no nos doblegarán. Y entonces, Andrés, ahí está su jefe de Estado, ¿cierto? En ese momento Correcto. Estaba el jefe de Estado. Y ese fue un momento que se perdió, se fue y se desdibujó. Sí, yo pienso que la gente estaba esperando una reacción del jefe de Estado que reflejara una acción de gobierno consistente en los temas de seguridad que vimos en ese momento. Terminó en una pelea con Cuba porque no devolvía o sí devolvía a los miembros del ELN y el protocolo y ese cuento, ¿cierto? Uh-huh. Es que fíjate, digamos, yo haría una crítica a este año y medio del gobierno del presidente Duque en la gestión de muchos de sus ministros, de buena parte de sus ministros. Y yo diría, hombre, tenemos la posibilidad todavía el presidente yo creo que está clarísimo que hay ministros que no están funcionando y no vemos el cambio y se podría dar. Pero es que mire, déjeme yo hago una interpretación de qué quería el país. Al margen de los temas estos que nos enfrentaron sobre el acuerdo, si hay alguna cosa que está cansado, los de izquierda, los de derecha y los del centro,
es de la corrupción de la política. Y este gobierno intentó, además con una frase, porque yo fui la primera víctima, es decir, cuando yo me aspiré a ser Contralor General, ¿por qué no fui? Porque cuando fue el presidente Gaviria y cuando fue el señor Iragorri, de muy ingrata recordación, a decirle sí, pero queremos tal cosa, digo no, hagamos lo siguiente, independencia y autonomía en el manejo de los poderes públicos. ¿A usted Iragorri le fue a pedir cosas? Hombre, ¿y qué terminó por suceder? Que finalmente el Congreso votó por aquel Contralor que sentía más próximo y en consecuencia el gobierno interpretó que tampoco tenía por qué dar ni puestos ni negociar gobernabilidad, como se ha negociado siempre. Sí. Antes los medios de comunicación y buena parte de los analistas cuestionaban y aplaudían el caso en que los gobiernos actuaran así. ¿Por qué no lo hacen ahora? ¿Por qué están pidiendo ahora que el gobierno se devuelva en un buen propósito, que es tratar que las cosas funcionen más en torno a la calidad de la política pública y no simplemente en los acuerdos bajo la mesa? Sí. Entonces lo que están exigiendo es eso. Mire usted, la reforma tributaria, y con esto termino. La reforma tributaria que está hoy en día tramitando fue la reforma tributaria que el Congreso quiso sacar a partir de un proyecto de ley que presentó Hacienda. Y ahora, ¿no?, están votando y no faltará quienes digan que es un acuerdo con cambio radical. No, están votando lo mismo. ¿Y por qué votó el Partido Liberal antes y no vota ahora? Porque lo que quiere es mermelada. Es decir, los políticos no se cansan de estar apretando los gobiernos, extorsionando los gobiernos para que le den puestos. Yo creo que la opinión pública y todos estos muchachos están más cansados de eso que de otras cosas. Estamos hablando del año del 2019 del presidente Iván Duque, nuestro personaje del año aquí en Zona Franca, más por lo que no hizo, por lo que hizo mal, que por lo que hizo bien. Ya regresamos. Seguimos en Zona Franca, son las 9:26 de la noche, estamos en directo desde Bogotá. Y estamos hablando de Iván Duque, el personaje del año de Zona Franca, el hombre más influyente para todo lo que pasó en el año, tal vez la influencia no la que él quería tener, pero que terminó dándole forma a este 2016, ¿no? ¿Cómo es de perverso, no? Que tiene 2019, perdón. ¿Tú te acuerdas de una famosa frase de Petro el 7 de agosto que dijo: aquí vamos de movilización en movilización hasta la toma del poder? Es decir, el mismo instrumento bolchevique con la cual Lenin terminó acorralando al señor Kerensky. ¿Se acuerda de ese episodio de la historia? Pero ¿no? Petro ya no tiene ni a Ángela María Robledo, se quedó con 400.000 votos en Bogotá, sacó 4 concejales. Y para ustedes Petro sigue siendo el coco con el foro de Sao Paulo. Pero Petro lo dijo y lo ha de alguna manera lo ha reafirmado. Esto es movilización tras movilización. A los muchachos nunca le habían dado más plata. Y sin embargo, a la universidad pública se sigue movilizando. Yo creo que hay una diferencia importante aquí, es la diferencia entre percepción y realidad. Y efectivamente hay un problema de comunicación. Pero no podemos negar que ese problema de comunicación y las movilizaciones tienen una razón de ser más allá de una teoría de conspiración. Duque no comunica bien. Duque no comunica bien. No creo que comunique bien. No comunica bien. Me parece un genio de la comunicación. Bueno, pues si estuviera tan genio le haría mucho mejor en su percepción de popularidad. Una persona que tiene una capacidad dialéctica y un equipaje intelectual. No, pero eso es otra cosa. Duque. El delivery del señor presidente es impecable. Es impecable. La fluidez, la organización de sus ideas, pero que comunique el gobierno de Duque las ideas y sintamos que... Porque nos hace falta de pronto ministros, ¿será? No, por favor. Eso puede ser. Y equipo de comunicaciones efectivo, real, que realmente diga uno, bueno, han pasado cosas buenas y nadie sabe. ¿Qué ha pasado? Entonces, hay disminución de cultivos ilícitos. Los acuerdos que ha habido con el sector privado, los 300 trámites que quitó el presidente Duque. Los 44 la ley de punto final de importa, pero se salvó el sector salud. Educación, ha hecho muchas cosas. Pero mire, ahí me llegó, lo que pasa es que eso circula como entre, no sé, entre intelectuales, yo no sé. Más de 100 logros del presidente Duque desde que es presidente de la República. Pero no, que sí tengo que aceptar. Hubo unas primeras importantes cosas, o grandes cosas, que no le salieron bien.
Como por ejemplo esta, dame la del full Maduro. Entonces, nos devolvemos un poquito a lo que fue febrero de 2019. Hoy es digno de aplaudir lo que está viendo el mundo, y es que la dictadura de Venezuela le quedan muy pocas horas, porque hay un nuevo régimen institucional que se está creando gracias al trabajo que ha jugado Colombia y otros países. Eso no salió bien, No. ¿no? No, y a mí me parece ahí que hay que reconocer de nuevo que la política es de políticos y que tenemos que elegir un gabinete que esté detrás del presidente, que tenga liderazgo, y tenemos que comunicar mejor. Y si no hacemos eso, pues rápidamente se nos cae la popularidad, especialmente porque a Duque no lo conocía nadie. Duque no tenía una gran reputación, sino al interior de su partido y de su región, y lo fueron conociendo, pero no es una reputación a prueba de bala. Y ahí entonces tenemos que hacer un esfuerzo mucho más grande por estar detrás como el partido, pero el partido tampoco estaba tan detrás, y sus ministros sí que menos, porque muchos de sus ministros no hacen A ver, política. entonces hablemos de eso, del gabinete. Y aquí, digamos que el relato alrededor del gabinete de Iván Duque y de quiénes son los poderosos se tejió en esta portada de la revista Semana alrededor de la figura de María Paula Correa, la mujer que empezó siendo su secretaria privada, se convirtió luego en su jefe de gabinete, luego hubo una reorganización de cómo funciona Casa de Nariño y ella se volvió una especie de superministra. María Paula Correa, una mujer que, al igual que Iván Duque, había estado por fuera de Colombia los últimos 6, 8 años, que conoció de hecho en Washington. Ella fue, y este es digamos uno de los cargos más altos que había tenido antes, cónsul en Miami, y después de eso trabajó con Concordia y hoy es el poder en la sombra, digamos, y lo dejo ahí. Y entonces hablemos del gabinete. Esta es una persona que necesita... Pero esta es una persona de su confianza, estructurada, trabajadora, que le conoce las fortalezas y digamos, como la visión que tiene el presidente Duque. Más bien yo creo que el gabinete le ha faltado es capacidad de reacción. Creo que el gabinete se escogió con un criterio, primero, paritario, para mandar un mensaje positivo al país. Sí. Segundo, un gabinete relativamente joven. Hay personas que tienen más de 40 y pico o 50 años, pero joven en términos generales. Pero es un gabinete compuesto fundamentalmente por personas tecnócratas. Y claro que se requiere tecnócratas en el gobierno, pero también se requiere personas que tengan peso, densidad, para poder salirle al corte a los temas públicos que generalmente le ha tocado ponerle la cara al presidente. Pero el ministro por ejemplo, Botero, por ejemplo. Por ejemplo. Es un tecnócrata. Por ejemplo. No, pero por ejemplo, usted ve el gabinete de Uribe en sus 8 años. Cada uno eran personas que tenían peso específico. Entonces es mucho más fácil que salgan con gente así que cuando no los tienen. Pero venga, y esto lo estábamos diciendo a finales del 2018. A veces un ministro... José Félix, pero esto lo estábamos diciendo a finales del 2018. Entonces, yo creo que hay que avanzar a la idea de que el gabinete tiene problemas, a preguntarnos por qué, a pesar de tener un gabinete con tantos problemas, lo ha mantenido intacto, excepto... Salvo Botero bueno, por Gloria Borrero, porque yo creo que... a los 9 meses. La cosa ahí era insostenible. La mujer no pudo con el cargo. Y a Botero, que se lo tumbó el Congreso, ¿no? Sí. Entonces, el análisis no puede ser por qué Iván Duque nombró un gabinete sin experiencia, sino por qué lo ha mantenido todo un año. Y además tener una agenda legislativa súper lenta, digamos. Ahí me parece que habría que hacer un esfuerzo si queremos negociar distinto con el Congreso, y en eso estoy completamente de acuerdo con ustedes. Hay una necesidad por cambiar los términos del contrato entre el Congreso y el presidente, ¿sí? Y en eso Duque... ¿Y cómo la cambiaría? En eso Duque quiere avanzar, y de hecho muchas de las voces que uno escucha en el Congreso es que el presidente no recibe a nadie, que no hay una negociación, que ha cambiado los términos de la negociación.
Y eso pero tiene cosas positivas, por supuesto, pero en Colombia, donde mucha de la política pública es constitucionalizada, es decir, tenemos que hacer reformas constitucionales, tenemos que pasar proyectos de ley. ¿Pero por qué, Mónica? Porque así Pero espérense, porque yo quiero escuchar ahí a Solo que Andrés. se puede gobernar con la arquitectura jurídica actual. No, yo Eso no es lo creo. que piensa el gobierno, ¿no? Pero Yo creo que sí. Y el Yo no Congreso, pero el Congreso ya le tumbó un ministro. Y claro que sí. Andrés, entonces aquí hay una gran apuesta política. Unos dicen esta es una reforma sin hacer una reforma política del presidente Iván Duque, que está negociando de manera distinta con el Congreso, que de alguna forma mezcla lo que es la gobernabilidad y la repartición un poco del poder en su coalición de gobierno con el tema de dar puestos específicos para unos congresistas y dar presupuesto. ¿Cierto? Yo no sé si aquí hay una ingenuidad en la forma de ver la política, si hay una revolución silenciosa que todo el país ha sido muy obtuso en no poder reconocer. Pues yo pienso que ingenuidad no hay. Si tú te acuerdas, todo el debate de campaña era sobre la corrupción. Y me parece que un aporte muy grande de este gobierno ha sido en esa materia, que desafortunadamente no se lo están reconociendo. Y en mi opinión, ese no reconocimiento del esfuerzo tan grande que ha hecho por unas relaciones entre el jefe del Estado o el sistema presidencialista y el Congreso de independencia y de respeto, se ha empañado porque la gente no sintió realmente con gestos que hubiera una actitud muy fuerte contra la corrupción al no darle trámite a esas leyes que salieron. Claro, pues el señor en el 2018 dice para finales de este año, en el 2018 vamos a tener ¿cómo lista se la agenda queda uno anticorrupción? con la misma ministra del Interior después de que no saca las leyes anticorrupción? Hace rato estaba claro que no se pudo. Y yo creo que en esa relación con el Congreso el presidente falló mucho y la sensación de la gente, las personas Pero, no Mónica, saben, no, pero, las Mónica, personas no Mónica, conocen pero, de trámite hagamos legislativo. una conversación razonada. Estoy Hagamos una haciéndola. conversación razonada. Yo considero que tengo buenas Hagamos razones. una conversación razonada. Por supuesto, lo que ha sido la práctica es que hay una representación de los partidos políticos para poder armar una coalición de gobierno. Sí, señor. Si fuera sobre la mesa, sería sobre el diseño de políticas públicas. Como con Vargas. ¿Como cuál Vargas? Como Santos y Vargas, el negocio que hicieron Santos y Vargas. Era un negocio evidente, público, en que Cambio Radical entraba a la unidad nacional. No pongas a Santos, porque Santos lo que hizo fue comprar cuanta conciencia hubo, incluida las que estuvieron cerca o lejos del gobierno. O sea, Patentó aquí lo la que- aquí- mermelada. Eso es un- patentó la vagabundería, o sea. En muchos países del mundo existen coaliciones que no necesariamente se asemejan a corrupción. En muchos de los países presidenciales también existe la posibilidad sí, de armar coaliciones. la Entonces, ¿qué Constitución pena? lo La coalición no puede ser necesariamente corrupta, uno puede cambiar la ley quinta. La ley quinta tiene muchos problemas y uno podría formalizar muchos de los problemas, muchos de las informalidades de la ley quinta. ¿Pero qué tiene que ver la ley quinta? La ley quinta tiene que ver con enmiendas presupuestales y decirle al país, yo voy a entrar a negociar en el Congreso y vamos a hablar con los partidos políticos sobre sus prioridades regionales. ¿A usted le gustaba ese artículo de la reforma política de repartir, digamos, el presupuesto de inversión del digamos, abiertamente por encima de la mesa con los congresistas? A mí me gusta saber qué está pasando en el Congreso y entre más volvamos el tema de la representación regional, algo que es feo, que no se debe hacer, que no se puede ver, entonces estamos en un mundo en donde no vamos a avanzar porque los representantes regionales de los intereses regionales son los congresistas. Entonces ¿cómo vamos a hacer para mejorar incrementalmente esa relación entre el Me Congreso y tengo el que ir a la pausa. Estamos hablando del 2019 de Iván Duque, el presidente de la República, que más rápido ha perdido su popularidad desde Andrés Pastrana. Eso dice algo. Ya regresamos. Seguimos en Zona Franca, son las 9:41 de la noche. Estamos hablando de lo que fue este 2019 de Iván Duque. No fue un año fácil, fue un año de muchos errores, unos grandes y otros tontos, como este. Esto es Enredados. Nos enredamos con la segunda parte de la historia de la carta que le envió ayer el presidente Iván Duque al Papa Francisco. Nos enteramos que existe la Asociación Colombiana de Ceremonial y Protocolo y ojo a esta respuesta.
Esta es la respuesta que va dirigida a la jefe de gabinete, María Paula Correa, y dice lo siguiente. Nos referimos a la carta que le envió el presidente a su santidad el Papa Francisco, en la que notamos los siguientes errores. Primero, en el membrete no debe ir el nombre propio del presidente y menos de primero. Tan solo, por ejemplo, Presidencia de la República de Colombia o el presidente de la República de Colombia. Segundo, este tipo de cartas se escriben en tercera persona del singular y no en primera persona. Tercero, el destinatario sería a su santidad el Papa Francisco, Ciudad del Vaticano. Cuarto, la firma del presidente va a la derecha del destinatario y no sobre este. Quinto, y por último, faltó la despedida. Lo curioso es que esa carta tampoco lleva despedida. Nos vemos mañana con más enredados. A ver, y ese es uno de los bobos, pero que en estos días de internet, Twitter y redes sociales terminan, ¿no? Te va... ¿Por qué me miras a mí? ¿Quieres que yo salga a responder por Jorge Mario Isman? Tu casa política vive de Twitter. No, pero tú quieres que yo responda por Jorge Mario. ¿No? Oye, el presidente le lleva una pila de papeles así. Yo creo que ni siquiera firmó esa no es firmada por él, ¿sí? porque además lo usa. Pero alguien que estaba allí a decir, presidente, en este caso no firme allí, sino firme de este lado. ¿Cuántas cosas firma al día un presidente de la República después de pasar 80 filtros? Sí. Y la persona que se lo llevó debió decirle, presidente, esta carta es una carta protocolaria. Por favor, y quítesela. Porque para eso son los filtros que tiene cualquier persona. Los filtros que fallaron con el dossier, que fallaron con la carta. Con la carta, por eso a la ministra le tocó irse. O con el tercer semestre. ¿Cuál? Cuando crecimos el tercer semestre. ¿Cierto? Esa no me di cuenta de eso. Sí, la presidencia dijo que felicitaciones porque habíamos pero crecido. Un comunicado. Pero un error, en sí. Twitter. Bueno, a ver, pero entonces... Y todo el mundo empezó a hablar sobre el tercer semestre. Hay gente que dice esto ya no tiene reversa, esta vaina no se endereza. Durante el paro hubo gente que empezó a pensar que este era de pronto el primer presidente en muchos años, ¿en cuántos años? Que no iba a terminar su mandato. Se ha hablado de una conspiración interna para que termine Marta Lucía Ramírez del Partido Conservador. ¿Qué conspiración? Pero a ver, ¿qué te gustan las conspiraciones? ¿En serio? Entonces, estoy hablando de cómo enderezar este camino y hay como dos ideas acá. Una es, vuelva al partido, vuelva a lo que es el uribismo, y la otra, ábrase a lo que era la unidad nacional. Ayúdenme un poco a encontrarle salidas las que ustedes ven para el próximo año, para el presidente Duque Andrés. No, yo creo que los ajustes ya empezaron. Primero, yo pienso que en las comunicaciones el presidente acaba de hacer un ajuste muy bueno y yo le apuesto a que ese ajuste va a arreglar gran parte del problema de comunicaciones que tiene el Hassan, presidente. ¿usted le tiene fe a Hassan? Sí, yo le tengo fe. Yo le tengo fe. Harta. Dele tiempo. Dele un poquito de tiempo. No, Hassan es un bacán. No, como que un bacán, un gran periodista además. Y tiene una cosa adicional. Sí, pero es que un gran periodista no sé qué hace haciendo comunicaciones en Casa de Nariño. No, perdón. Todos han pasado por allí. La estrategia de comunicaciones. No me eche ese cuento. Además, tiene pasión en el alma. Es que la política, como cualquier actividad... Ahí gustó. Claro, es que Hassan ha sido... En el focus de la furia ese fue un cambio acertado. Es que, como te lo dije ahora, yo creo en la máxima de lo que fue el Imperio Romano. La guerra se gana en el corazón de los soldados. Y este es una persona que tiene convicciones a fondo y hace aquellas cosas que le corresponden Venga, hacer. entonces usted dice, de vuelta al centro democrático, a las banderas del partido, vamos a darle duro al acuerdo, a retomar un poco lo que fueron, digamos, esas banderas del partido de gobierno. Ese es el camino del 2020. Si esas fueron las banderas que lo llevó al gobierno. Ahora bien, el tema del acuerdo tiene un paréntesis, que hay una serie de instrumentos del acuerdo que están incorporados a la arquitectura jurídica. Sí. Tú no puedes violar la ley. El presidente jura cumplir la Constitución y la ley. Mal puede no hacerlo. Otra cosa es no gobernar con sus banderas. Perfecto. Pero otra cosa también es, digamos, a mí me parece que es peligroso, ¿no? Uno puede meterse a la mitad y dar discusiones como circunscripciones especiales para víctimas, que es una parte del acuerdo que no está dentro del ordenamiento jurídico actual. También puede tratar de negociar con los líderes del paro, pero los líderes del paro acaban de
extender sus peticiones a más de 100 peticiones que parecen Se un pasaron, como programa, dicen los españoles, como 10 cuadras. como un programa de Que gobierno. había uno de los 100 puntos era como hacer investigación para tomar acciones para reducir Bueno, el VIH. Esto, o sea, además son peticiones sobre resultados y no necesariamente sobre procesos. Aquí, para mí, aquí hay un problema. Petro no es capaz de cumplir esos 100 puntos. Nadie. Nadie es capaz. No hay cómo, no hay plata. Entonces ahí va a haber una sensación, porque instituciones. hablemos un poquito de la encuesta que se refería al paro. Se la tengo. Entonces, mire, dame la del CNC. La visión, esta fue una de las primeras encuestas que salió. Esto es visión hacia el paro y es sobre todo positiva. Imagen del paro, positiva 55, negativa 40%. Esto es del 2 de diciembre. Sí. Y actitud frente al paro, regresar a la normalidad. En ese momento ya el 60% quería. De hecho, la normalidad regresó en gran medida después de lo que fue el principio de diciembre. Que continúe 38% y ahí hay como una visión acerca del paro. Yo creo que hay, digamos, primero el paro, digamos, tiene una imagen favorable en los estudiantes, ¿cierto? Y en la población más joven. Y ahí tenemos un dilema, porque las demandas son casi imposibles de cumplir. Bueno, pues que ya le hicieron un paro y él ya se dio. Sí. No, pero digo que la movilización de los estudiantes ha hecho que se cambie la percepción ciudadana de la educación superior, que a pesar de que ha ido incrementando durante todos los años, incluyendo Santos, incluyendo Duque, la percepción es muy negativa de la gente. Entonces, ahí hay un problema. Lo otro es, el paro está asociado con la oposición, sin duda. Y mucha gente de la oposición está feliz de que el paro vuelva a renacer. Entonces yo creo que las acciones de... Es decir, la oposición que antes era gobierno con Santos, destruyeron el país, nunca reclamaron nada cuando se robaron el país, cuando cambiaron las instituciones y nos llevaron a un punto límite que por fortuna ganó Duque. Bueno, y en el Entonces, esa gente nunca dijo nada, ni los jóvenes universitarios, ni nada. Todos se está pareciendo José Félix todos mermelada. A Enrique Peñalosa, que 4 años después de ya a los 4 años de haber llegado a la alcaldía, sigue sacando el espejo retrovisor. No, perdón, ningún espejo retrovisor. Lo que sucedió en Colombia del 10 al 18 fue un desastre en todos los indicadores económicos, sociales y por supuesto de moral pública. Nadie protestó porque todos estaban comprados. Hay una pregunta en la encuesta de la resolución del paro que preguntan que la gente cree cuándo van a resolver el paro. El 57% de la encuesta dice que en una semana, el 24% dice que en un mes y el 10% dice que en 3 meses. Y a mí me parece que esto es muy sorprendente porque la impaciencia ciudadana se refleja en una respuesta como esta y creo que vamos a perder igual en esta negociación. Me voy a la pausa, ya regresamos. Seguimos en Zona Franca. De acuerdo. Ustedes que están debatiendo tan álgidamente. No, que a mí me parece que en el Congreso deberían realmente pensar en una actualización del reglamento para que no se caigan los proyectos por vicios de forma. Acaban de convocar a sesiones extras hasta el 23 de diciembre. Yo tengo que decirle con mucho pesar a mi audiencia que no los podré acompañar hasta allá, ni el resto del país, que estará todo en Navidad. ¿Usted cree que hay posibilidad de que se quede colgada la reforma tributaria? No, yo sinceramente pienso que el 23 la aprueben, ojalá. No, O sea, pero ¿qué quiere? Que usted tiene un buen termómetro del Congreso. La aprueban. Ok. Pero y si no la aprueban, entonces convocan para el 26. ¿Qué hacemos? Hay que aprobar eso. Es muy importante, es vital para el país. No, pues se puede hacer otra reforma tributaria distinta. Ah, sí, pero ¿cuándo? El próximo año. ¿Y rige qué para el hacemos 21? y en la vigencia del 2020 qué hacemos? Entra a funcionar la última reforma tributaria aprobada. La de Cárdenas. La que casi acaba con el país a 19%. Las que les dejó en la cola de crecimiento del 3%, José Félix. O sea, ¿usted cree que el crecimiento llegó al 3% gracias a una reforma tributaria que aprobaron? Lo creo a pie juntilla, porque lo que venía era la economía precisamente en picada. No, señor, venía subiendo. Por las exigencias fiscales de un gobierno gastón y corrupto como el gobierno de Santos. Por ahí ya pasamos. Salidas para... ¿Usted quería agregar algo del paro, Andrés? Mire, yo pienso que el paro va a volver en el 2020. Y ahí va a haber un pulso muy importante. Pero mi opinión es que lo del paro no es sostenible en Colombia por una razón. Porque en Colombia casi todos los colombianos vivimos de nuestras profesiones liberales, del rebusque.
Y para eso necesitamos que el país funcione. El paro no es sostenible indefinidamente. Yo me acuerdo que el día del 21 de noviembre estaba viendo el programa de María Jimena Duzán en Semana y estaba diciendo ella una cosa. No, ya no me volvió a invitar seguramente porque yo no estoy de acuerdo con muchas de las cosas que ella plantea ahí, pero ese día decía algo como esto. Le decía a uno de los panelistas, no, es que hay que acostumbrarse como en Alemania, perdón, como en Francia, que se hacen paros cada rato y son larguísimos. Pero allá tienen $38.000 de PIB. Aquí tenemos 6.300 y estamos a gatas. O sea, no es lo mismo. No es lo mismo. La productividad sí se afecta, el empleo sí se afecta y sufrimos todos. De pronto José Félix no, pero el resto todos los colombianos sí sufrimos. Una vaina a mí, claro que todos sufrimos, ni más faltaba. Las vacas nunca paran. Nosotros no paramos, porque además hay que darle leche y buena carne a los colombianos. Entonces no paramos por amor patrio. Pero todos terminan prácticamente jodidos, no cabe duda. Pero hay un tema que a mí me parece preocupante en el tema de los paros. Qué bueno las movilizaciones pacíficas. Lo que no me gusta es financiar vándalos, que es lo que están haciendo en buena parte de los procesos estos de movilizaciones que se han visto en América Latina. Pagan vándalos, movilizan vándalos. Eso es un hecho que está suficientemente documentado, como pasó en Chile. Y entonces déjeme volver a las opciones que tiene Iván Duque para este 2020 y es un poco irse para allá o algo más. Yo creo que hay una variable acá que es muy interesante y es la interacción con las autoridades locales nuevas. Bogotá tiene una nueva alcaldesa, va a tener una nueva circunstancia. Creo que los sentimientos de las personas cambian y de esos sentimientos de esas personas de esperanza que están en el paro podrían estar de alguna forma satisfechas acá. Yo creo que la relación entre el gobierno nacional y las ciudades va a ser muy importante. Sí. ¿Para qué? Pues para encontrar soluciones conjuntas. Y hará mucho más porque Claudia está en luna de miel. Sí, señor, se casó. Además, se casó anteayer quiero con... que le vaya Como muy bien la a la luna de miel alcaldesa. también es política, a veces me confundo. Pero a ver, entonces, de 2020, matrimonio. empieza con crisis de Pues, gabinete. no hay nuevos gobernantes. Yo por ejemplo, ¿Usted cree pienso que va a mover ministros? Hombre, ojalá. O sea, es decir, y si no lo hace, yo ahí sí ya no sé qué hacer. Es decir, yo creo que eso está sobrediagnosticado. Había un dicho de un expresidente que cambiar las crisis de gabinete son como cambiar las sábanas para un enfermo. Alivian, pero no curan. No, hay una peor todavía que le pasaba muchas veces a Santos, que era además una frase que no es mía, que es que cuando tú tienes un mal director de orquesta, por bueno que sean los músicos, la cosa no funciona. Pero yo creo que en este caso tenemos un muy buen director de orquesta y lo que hay que es ajustar al clarinete y de pronto el trombón y eso puede sonar bastante bien. Pero además que le ayuden a asumir el peso político de las decisiones, porque cuando tenemos un ministro de Hacienda que no aparece y que todo el peso político cae en el presidente, pero es la difícil. economía está creciendo por encima de América Latina. Me parece Ojo excelente. con Carrasquilla, él dice de pronto cosas que pueden no ser muy populares, pero el manejo de la economía... ahí vemos. No, por los hechos os conoceréis. No, la no. política La es economía de serio. hecho. Yo también Yo creo. Difícilmente un ministro de Hacienda Sí. más competente Es que yo tiene no una estoy- yo no economía estoy argumentando la- creciendo pese Me fui. a lo que fue No estamos la argumentando herencia sobre la Santos. competencia, estamos argumentando sobre la capacidad política para acompañar al Y presidente. con eso me voy. Muchas gracias a ustedes por haber estado aquí esta noche. Gracias a ustedes. Nosotros nos vemos mañana con más periodismo, con más debate, con más opinión. Chao. Pacheco no me vuelve.